Segunda Timoteo capítulo 1. Segunda Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10. El llamado de Dios, o el Dios que llama. Segunda Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10. En realidad arrancamos de la última palabra del versículo 8. Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por eso también un poco el hecho de participar con anticipación de la Cena del Señor, porque recién estuvimos justamente rememorando esto, ¿no? Que Dios nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino por medio del Evangelio de Jesucristo. Dios nos llamó. Dios es el Dios que llama. ¿Recuerdan ustedes haber algunos llamados reconocidos a lo largo de la palabra de Dios, de la historia? Alguien que nos venga a la mente cuando decimos, oh, Dios llama. A Gedeón, ¿cómo lo llamó Dios? Moisés, allí en la zarza, Gedeón mientras... ¿Quién? Abraham, a Isaías en el templo, a Samuel, a Jeremías, a Pablo o Saulo. ¿Recuerdan algún otro llamado, algún otro llamamiento de parte de Dios? Jacobo y Juan, a los discípulos y a cada uno de nosotros. Eso estaba esperando si alguno lo decía, iba a decir a Gustavo, a Nora, a Jorge, a José Luis, etcétera, etcétera, a cada uno de nosotros, hermanos, qué bueno si recordamos que Dios nos llamó, porque Dios es el Dios que llama. Y sin entrar porque este es simplemente la introducción de algunos pensamientos que vamos a compartir, sin entrar a hacer un demasiado detalle de estos versículos que leímos, pero ténganlo allí a la vista, porque dice Dios, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. Y fíjense las características o lo que dice. Por un lado, según el propósito suyo. Con lo cual quiere decir que cada uno de nosotros estamos insertos dentro del propósito que Dios tiene. De un propósito particular e individual para cada uno de nosotros y del propósito global y general que Dios tiene para su creación, para su iglesia, para su obra, para su reino. Podemos ser parte del propósito de Dios. Podemos incluirnos o podemos autoexcluirnos de eso, según respondamos positiva o negativamente al llamado de Dios. Y Dios nos llama con un propósito, tengámoslo presente. Y nos llama no, como dice allí, conforme a nuestras obras, porque no estaríamos en condiciones de responder, sino por medio de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Entonces, Dios nos llama no por lo que nosotros seamos, sino por lo que podemos llegar a ser por medio de Él. Por su gracia, por su misericordia y con un propósito. Ese propósito Dios lo va revelando, normalmente no nos lo larga todo de golpe, ¿no? Dios no nos cuenta hasta dónde quiere que lleguemos, cuál es el final del camino, en nuestra vida en particular, sino que Dios nos lo va revelando de a poco. Y yo digo que Dios nos va llamando de a poco, Dios nos va haciendo sucesivos llamados a lo largo de nuestra vida. Y es lo que les invito a que podamos reflexionar en esta mañana. ¿Cuáles son los llamados de Dios para cada uno de nosotros? Y intenté pensar en cuáles son los llamados y en el orden en que Dios nos va llamando. Y creo que la respuesta a cada uno de esos llamados nos va abriendo la puerta a responder al llamado siguiente de Dios. Entonces les propongo que tratemos de ir buscando. No quiere decir que tenga que ser necesariamente así. A lo mejor alguno dirá, no, bueno, mi experiencia fue distinta, pero el Señor nos va llamando y nos va dando estos llamados.
Y en la medida que vayamos respondiendo a cada uno de ellos, el Señor nos va desafiando a cumplir con el otro llamado, que nos lo va presentando a cada uno en forma particular, porque esto es como Dios obra, pero Dios con cada uno va obrando de una manera distinta, no conforme a lo que nosotros vayamos respondiendo y conforme a lo que Él sabe y el propósito que tiene para cada uno de nosotros. El llamado de Dios. El primer llamado de Dios es para salvación. Dios nos llama para que seamos sus hijos, para que seamos salvos. Vamos a leer algunos versículos, podría haber otros y demás, yo simplemente busqué uno en cada caso para que nos sirvan para refrendar en la palabra de Dios lo que estamos diciendo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14 dice: pero nosotros, dice que el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, ¿no? Pero nosotros, yo y los que están conmigo, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, la iglesia, amados hermanos por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este es el primer llamado de Dios. Dios nos llama para la salvación. Dios nos llama para que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos estar en su presencia. Dios nos llama para salvación. Es la primera respuesta que debemos darle a Dios, porque de esa respuesta depende todo lo demás. Si nuestro llamado de Dios a salvación, nuestra respuesta es negativa, bueno, Dios debe seguir intentando con nosotros en ese sentido, pero el llamado más importante y el primero que debemos dar en nuestra vida es responderle a Dios que sí para nuestra salvación, que Él pase a ser nuestro Padre, nosotros sus hijos, tener esa relación. El Señor nos permite alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos llama para salvación. Vamos preguntándonos cada uno de nosotros, a medida que va llegando el llamado, cómo fuimos respondiendo. ¿Usted respondió ya para salvación? Bueno, hay otro llamado de Dios. Dios nos llama en segundo lugar para santificación. En la carta anterior de los Tesalonicenses, en el capítulo 4, el versículo 7, ¿alguno lo puede leer? No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El primer llamado lógico y consecuente del responder al llamado a la salvación es que Dios nos llama a vivir de una manera distinta, a apartarnos para Él. No vamos a hablar hoy demasiado acerca de la santificación, pero les estoy planteando, dentro de lo que cada uno sabe y entiende de esto, que Dios, después de llamarnos a la salvación, nos llama a un camino, a una vida de santidad. Nos llama a que nos santifiquemos y que nos dejemos santificar por Él, ¿no? A apartarnos de lo que contamina. Acá habla de la inmundicia. Bueno, todo lo que no es santo es inmundo, ¿no? O sea, entonces apartarnos de lo que no le agrada a Dios, apartarnos de aquello que Dios no desea, de aquello que nos perjudica, para vivir una vida como la que Dios quiere. ¿Cómo ha respondido a este llamado? No digo que seamos perfectamente santos, porque la Biblia dice que no lo vamos a hacer, pero estamos en camino, tenemos esta decisión de habernos apartado de aquello que a Dios no le agrada, porque eso significa ser santo, no significa ser apartado para los propósitos y la voluntad de Dios. Llamado para salvación, llamado para santificación. ¿Cómo ha respondido a esa pregunta? Tercer llamado de Dios. El tercer llamado de Dios, luego de que aceptamos que debemos apartarnos para una vida agradable a Él, es un llamado a estar en comunión con Él. Porque si nosotros dejamos de lado algo, nos apartamos de algo, debemos llenarnos de otra cosa. No podemos estar en el vacío. Si nos separamos y dejamos de lado aquello que a Dios no le agrada, debemos llenarnos de su presencia en nosotros. Allí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, escribiéndole a la iglesia, el Señor le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es un llamado a comunión. Es un llamado a que todos los días comamos juntos, porque nosotros cenamos toda la noche. Algunos cenará opíparamente y otro tomará un tecito, pero todos los días nos alimentamos. Y el llamado de Dios es a comunión, es estar en comunión con Él. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ya los llamé para salvación, aceptamos el mensaje de salvación, somos salvos. Ya los llamé para santificación, sí Señor, quiero apartarme y quiero vivir para ti. Bueno, ahora te llamo a la comunión, a
estar en comunión, a que podamos estar en conocimiento del uno del otro, en comunicación, en oración, en dependencia. Tercer llamado del Señor. Pero no se queda allí el asunto. Si usted ha respondido a este llamado positivamente, Dios nos sigue llamando a más. El cuarto llamado de Dios es para comunión con su iglesia. Porque podemos estar en comunión con Dios y podemos no estar en comunión con su iglesia. Esto lo pongo, esta segunda entre preguntas, ¿no? Efesios. Efesios, ahí puse el capítulo 4, pero quisiera leer 1 o 2 versículos en el capítulo 2. En el capítulo 2, el versículo 19, dice que aquellos que hemos sido salvos, etcétera, etcétera, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, si hemos respondido a los llamados anteriores, pasamos a ser miembros de la familia de Dios. Y Dios nos llama a estar en comunión con su iglesia, que es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo del Señor. Entonces nos llama a estar en comunión con su iglesia. Y por eso el apóstol Pablo, allá en el capítulo 4, nos menciona algunas cosas que, como estamos haciendo con lo otro, simplemente lo traemos como referencia y que nos quede para la reflexión nuestra. Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. El cuerpo es el cuerpo de la iglesia, el espíritu del Señor. Como fuisteis también llamados a una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y sigue así hablando el Espíritu, el apóstol Pablo respecto de esto, ¿no? El llamado de Dios a estar en comunión con su iglesia, lo cual no necesariamente implica solamente el asistir, ¿no? O el estar físicamente participando de un culto. Es mucho más de eso. Es todo esto que el apóstol Pablo aquí y en otros pasajes de la palabra del Señor se nos presenta, ¿no? El llamado de Dios a estar en comunión con su iglesia. Tampoco termina el asunto ahí, porque Dios sigue llamando. Si hasta acá ha ido respondiendo positivamente, Dios nos sigue llamando a más cosas. Dios nos llama para el servicio a Él y a su reino. Para el servicio a Él y a su reino. Porque cuando somos hijos de Dios, pasamos a ser miembros del reino de Dios, que es más amplio que la iglesia. Entonces Dios nos llama a servirle para su reino. El capítulo 1 así de Gálatas, Pablo menciona su experiencia. El versículo 15 dice: cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Si ya Dios ya lo tenía predispuesto desde que Él nació para esto, como cada uno de nosotros. Pero dice, cuando le agradó a Él, me llamó por su gracia, para revelar a mí en su Hijo, para que yo le predicase entre los gentiles. Me llamó a servirle. Cuando le agradó a Él, cuando Pablo le hubo respondido los llamados a salvación, a santificación, a consagración, a entrega, a comunión, Dios le llamó a servirle. Y hermanos, Dios nos llama a cada uno de nosotros a servirle. Es un paso más en nuestras respuestas, en nuestra relación con Dios. Dios nos llama a servirle a Él y servir a su reino. Y esa es una decisión que tenemos que tomar previamente a tomar la otra, que es el último llamado que vamos a considerar de parte de Dios en esta mañana. Porque Dios nos llama a servirle, pero llama a prepararnos también para brindarle un servicio efectivo. Dios nos llama a prepararnos para que podamos servirle como corresponde. Hermano, no es cuestión de decir, sí, yo quiero servir al Señor, me quedo dormido en los laureles. Acá no hay laurel que valga. Hermano, hay que prepararse. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 14. Pablo le dice a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Sabiendo de quién has aprendido, persiste en lo que aprendiste y te persuadiste. Y el versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Persiste hasta que llegues a estar enteramente preparado. Y nunca vas a estar enteramente preparado. Siempre vas a tener que persistir y prepararte, ¿no? Siempre vas a tener que persistir y prepararte. Prepararnos para un servicio efectivo a Él.
Dios nos llama a servirle y nos desafía a prepararnos para servirle. Y en este sentido no nos deja solos. En este sentido no nos deja solos. La preparación de Dios, por un lado, esperen que responda ahí el control. Ahí está. La preparación de Dios. Dios nos llama a servirles y capacita a los llamados, es decir, a quien nos llama y respondemos a Él, de manera directa. Dios interviene preparándonos y capacitándonos para servirle. Juan, capítulo 14, versículo 26. El Señor Jesucristo les decía así a sus discípulos y nos dice a nosotros: mas el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Es decir, Dios interviene directamente capacitándonos, enseñándonos y guiándonos. Y a su vez también, así en 1 Corintios capítulo 12, reiteradamente nos dice que el Espíritu Santo, que Dios mediante su Espíritu nos capacita mediante los dones que nos da para que podamos ponerlo en ejercicio a su servicio. Es decir, que Dios en forma directa interviene capacitándonos para que podamos servirle. Dios nos prepara, nos llama y nos prepara, no nos larga en crudo. Su Espíritu Santo nos asiste. Pero además, esto, que Dios haga lo que va a hacer, no exime del esfuerzo personal de cada uno de nosotros para capacitarnos adecuadamente. Leímos antes, y retomo algún versículo allí alrededor de lo que ya leímos, en Gálatas capítulo 1, de Pablo decía que Dios le había llamado, pero en el versículo 12 dice: lo que yo, el evangelio que aprendí, que estoy predicando, no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es decir, el Señor le capacitó. Pero en los versículos siguientes, desde el 15 en adelante, Él empieza a explicar cómo Él tuvo que esforzarse, y me tuve que ir 3 años a Arabia a prepararme y a estudiar y a saber lo que el Señor esperaba de mí, y después de eso fui y estuve con Pedro y estuve charlando con él y me estuvo guiando, y después estuve con Jacobo, y recién después de eso me largué a hacer todo el ministerio que Dios me había dado. Si Pablo tuvo que esforzarse, no fue que Dios se cayó del caballo, fue a Damasco y de ahí salió a predicar. Dios le había llamado y Dios le había capacitado, pero él tuvo que esforzarse y prepararse también. Entonces, hermano, usted quiere que Dios lo utilice, quiere servirle en agradecimiento a todo lo que Dios nos da y a lo que Dios nos pide para que hagamos para Él, hermano, labure, preocúpese en conocer más. Y si Dios le ha llamado a algo, empiece a hacerlo y trate de conocer más acerca de eso para que poder hacerlo de la mejor manera posible. Y el último aspecto de esto es que Dios también, así como nos capacita en forma directa y exige que nos esforcemos, también nos capacita mediante la enseñanza y el ejemplo de personas preparadas y con mayor experiencia. Y como dice allí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14, que antes leímos: persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Entonces tomemos el ejemplo de aquellos que quizás ya están sirviendo en lo que el Señor me ha llamado, para que pueda ser de guía, para que pueda ser de inspiración y, por qué no, de enseñarnos, ¿no? A que podamos servir mejor al Señor. Es decir, Dios nos provee de la forma que podamos capacitarnos para servirle de la mejor manera. Y Dios también se vale de la preparación previa o adquirida por nosotros, porque Él mismo nos otorga talentos naturales que han de ser útiles en el servicio a Él. Allí en Éxodo capítulo 35 se relata cuando estaban por construir el tabernáculo, ustedes recordarán todo lo que eso implicaba, y dice que, a ver cómo se llamaba este hombre a quien el Señor llamó, que es un nombre raro. ¿Cómo es? Ahí está. Lo tenemos allí en Éxodo capítulo 35. 30. Dios llamó, hacía falta hacer una serie de trabajos especiales, y Dios llamó a Bezaleel, quien ya se dedicaba, quien ya era un artesano, y Dios lo llamó, y dice que con su Espíritu Santo lo capacitó en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte para proyectar, para trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dios llamó a este Bezaleel, que ya trabajaba de eso, y utilizó el conocimiento que él ya tenía para un propósito específico dentro de su obra. Así que, hermanos, Dios utiliza lo que
los talentos y las capacidades que nosotros hemos adquirido, y también va guiando nuestra historia personal de modo tal que diversos conocimientos y actitudes adquiridos durante nuestra vida han de ser volcados al ministerio, como le pasó al apóstol Pablo y él daba testimonio de ello, ¿no? Yo fui, yo estudié esto, yo hice aquello, me preparé, y todo eso el Señor ahora lo utiliza para que yo pueda servir. Hay textos bíblicos que para no alargarnos demasiado, no lo vamos a leer, pero si ustedes por ahí lo quieren anotar, pueden leer Filipenses capítulo 3 y Hechos capítulo 22, como Pablo cuenta de su experiencia, que el Señor utilizó lo que él había adquirido antes de conocerle para que él pudiera ponerlo a su servicio. Entonces, no desechemos y pongámonos en la mano del Señor, porque él utiliza también eso para que podamos ponerlo a su servicio. Esos talentos naturales y esas capacidades adquiridas deben ser consagrados en humildad al Señor. Y finalmente, Hechos capítulo 9, versículo 15. ¿Qué dice? Eso le dijo Dios a Ananías respecto de Pablo. Ve, porque Pablo me es un instrumento escogido. Andá a hacer lo que tenés que hacer, andá a devolverle la vista. Y en el capítulo 13, versículo 2, dice que estaban reunidos allí la iglesia de Antioquía, y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, la reflexión de esto es que Dios llama, Dios prepara y lo revela públicamente en la iglesia para que ese deseo que puso en usted de poder servirle en algo, los demás puedan darse cuenta, podamos darnos cuenta y decir: este hermano el Señor lo llamó a tal tarea y está dispuesto a servirle, ¿no? Y el Señor pretende que todos podamos tener este lugar dentro de la iglesia para servirle. Y de alguna manera Dios se las arregla para manifestarlo, para que podamos darnos cuenta y de esa manera podamos servirle y honrarle en el servicio al cual Él nos ha llamado. Este tema es creo que hace ya un par de años largo, lo di en un taller para directores de música y instrumentistas en la iglesia. Estaba enfocado al área de la música. Y yo le hacía esta reflexión. Decía, este último aspecto de lo que hablamos de la preparación y demás de Dios en el área de la música es particularmente relevante porque a veces suele aparecer en la iglesia algunas personas con habilidad, ya sea en la ejecución de un instrumento o una voz más o menos buena para cantar, y esto que nos sirva como ejemplo para cualquier otro ámbito, ¿no? Que encuentran en las plataformas de los templos el ámbito para satisfacer sus aspiraciones artísticas, pero en su intervención el contenido espiritual suele estar ausente. A veces pasa eso, a veces uno se da cuenta que esta persona toca muy bien, canta muy bien, pero como que no llega. O desde el lugar opuesto, a veces las iglesias, eso cuando aparece, pero a veces desde la iglesia, al elegir un instrumentista, la iglesia o los pastores muchas veces no tienen alternativa, puesto que a lo mejor hay una sola persona en la congregación que sabe cómo tocar algún instrumento. Ahora, en el caso en que haya varios, hay dos tendencias principales. O la de buscar una persona de altas condiciones técnicas, aunque no sean tan altas sus condiciones espirituales, o de buscar a alguien una gran espiritualidad, aunque no sepa tocar tan bien. Y hermanos, Dios quiere que tengamos altas condiciones espirituales y que nos preparemos para que tengamos altas condiciones técnicas también, en cualquier aspecto, en cualquier ámbito del servicio. Finalizamos leyendo todos juntos 2 Tesalonicenses capítulo 1. Esta es una oración, pero que nos queda a nosotros como un desafío. Dios nos llama, Dios llama, Dios es el Dios que llama. Y en los versículos 11 y 12, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 11 y 12, al concluir su introducción a la carta, el apóstol dice estas palabras que quisiera que nos llevemos nosotros como reflexión. Ahí déjenla marcadita en su Biblia y vuélvala a leer. ¿Lo leemos todos juntos?
Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Terminamos. Si todavía le queda algún llamado por responder, reflexione, porque el Señor quiere que vayamos cumpliendo con cada cosa. Y nunca nos termina de llamar, siempre su desafío es permanente para nosotros. Y llévese esta reflexión, esos 6 llamados de Dios, y vayamos viendo en qué instancia estamos. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos hoy a las 19.